Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en esta cápsula, en donde el día de hoy vamos a hablar de cómo lograr tener paz mental, paz interior, cómo logro tener esa paz conmigo mismo, lograr tener esa tranquilidad, esa serenidad que me permita realmente ser feliz y disfrutar de mi vida en el día a día, ya sea cuando estés con tus seres queridos o cuando estés con tus amigos o cuando estés trabajando o en la calle haciendo tus actividades del día a día. Y déjame decirte que una de las grandes metas objetivos en la vida de las personas es esta, es lograr tener paz mental o paz interior. ¿Y cuál es la razón por la que muy pocas personas logran tener esta paz mental? Yo creo que la principal es porque no la ven como una meta bastante importante. Y en el caso de que lo vean así, no se toman el tiempo para entender qué es lo que se interpone entre ellos y esa paz mental que están buscando. Generalmente nos gana la vorágine o ese día a día de andar correteando y demás. Entonces no dedicamos el tiempo realmente, a pesar de que sabemos que nos está afectando, no le damos el tiempo y la importancia que merece lograr esta paz interior que tanto buscamos. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar en esta cápsula el día de hoy. Lo primero sería entender qué es lo que nos roba nuestra paz interior. Porque al entender esto, te voy a dar unos consejos de cómo puedes comenzar a trabajar para lograr esto tan anhelado por mucho. Cuando ya entendamos cuáles son los ladrones de esta paz mental, vamos a ver al final unos tips o consejos de cómo puedes comenzar a trabajar para lograr esto tan anhelado por mucha gente. ¿Ok? Lo primero entonces que debemos hacer es estar conscientes de que si no tenemos paz interior, no vamos a tener paz exterior. ¿A qué me refiero con esto? Que si no logramos tener esa paz mental nosotros, es prácticamente imposible que en nuestro entorno logremos tener paz. Y aquí hablamos de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno en el trabajo, en nuestro negocio, con nuestras amistades y en general en el mundo en el que vivimos y en la comunidad en la que nos desarrollamos. Porque si aquí es importante, si cada vez más personas lográramos tener esa paz interior, realmente todo sería muy diferente y nuestra convivencia en el día a día sería más amable, sería mucho más llevadera, más armónica, por decirlo también de alguna forma. Y bueno, son varios los elementos o cosas que nos roban la paz interior y vamos a hablar de algunos de ellos. La primera sería esa inclinación que tenemos natural los seres humanos de estar viendo la mayoría del tiempo todo de forma negativa. Es decir, como cuando te sucede algo o cuando sucede, ves que sucede algo o lo observamos desde el lado negativo en la mayoría del tiempo. ¿Y qué pasa? Basado en esto, en ese enfoque que le damos negativo, es que reaccionamos a esto. Y si te fijas, generalmente estamos reaccionando ante lo que nos pasa, siempre a la defensiva, con ese elemento de enojo generalmente o de ansiedad. El temor al fracaso es otro, otro ladrón ahí, como le llamo yo, que te roba tu paz interior, o el temor al rechazo, ese que muchos de nosotros tenemos también. Esos nos roban una cantidad enorme de nuestra paz interior. ¿Qué quiero decir con estos dos? Es ese miedo
al qué dirán los demás, ese miedo a fracasar si lo intento. Y luego, si lo intento y fracaso, ¿qué van a decir los demás de mí? Generalmente hay mucha gente enfocada en eso y basan muchas de sus conductas en el qué dirán. No, no voy a intentar esto porque si lo intento y fracaso, se van a burlar de mí o van a decir esto, o etcétera. Esto es algo también muy común y que constantemente nos quita nuestra tranquilidad interior. Estar siempre observando lo que digan los demás, como buscando su aprobación, y eso nos paraliza en muchas cosas, ¿no? Ese miedo. Otra sería la constante preocupación por las cosas que nos imaginamos que van a suceder. ¿Qué es esto? Es cuando creamos experiencias en nuestra mente y en nuestra imaginación y realmente las vivimos o vivimos con ellas. Y entre más las vivimos, más las estamos viviendo en nuestra imaginación realmente, más reales se vuelven. Déjame, te pongo un ejemplo como me gusta de esto para que quede un poco más claro. Es como cuando los niños o de niño veías la televisión, una película de miedo, ¿no? Que veías una película de miedo y después de verla empezabas a ver pues, que había fantasmas o monstruos debajo de tu cama o en tu recámara o en fin, o sea, tenías ese miedo porque estabas en tu imaginación creando eso que habías visto en la tele. Esas son experiencias imaginarias que los niños crean o creamos en nuestra mente, y como lo estamos repitiendo y pensando una y otra vez, en este caso de los niños, pues ¿qué pasa? No pueden dormir no solo una noche, o sea, en mucho tiempo eso los está agobiando y les está quitando su paz interior, pues, simplemente por una película que vieron, fíjate. Entonces, eso es estar inventando o imaginando cosas que aún no suceden. Y esto lo podríamos traducir como preocupación. ¿Qué es la preocupación? La preocupación es una forma de miedo permanente. Es cuando sentimos miedo permanente. Y aquí, déjame te comparto un estudio que se realizó hace algunos años en Estados Unidos, donde se les preguntó a las personas, era un grupo de personas grande, de qué se preocupaban en ese momento cuando estaban haciendo el estudio. Y lo que arrojó en las respuestas fue lo siguiente: el 40% de las preocupaciones que las personas tenían en ese momento era por cosas que nunca sucedieron. Se dieron cuenta que las cosas por las que se preocupaban nunca pasarían. No sé, que iban a perder sus trabajos o que la relación que estaban empezando no iba a funcionar, etcétera. Es el 40%, fíjate. El otro 30% eran cosas que les habían ocurrido en el pasado, es decir, cosas que ya habían pasado y pues bueno, ya pasaron, ya no puedes hacer o no podían hacer nada al respecto. El 30% se preocupaba por lo que ya les había pasado. Después, otro 12%, su preocupación era por su salud o la gran mayoría de las preocupaciones era por su salud, pero salud me refiero a sentían que tenían o les iba a dar una enfermedad o algo más que realmente no fue cierto, no resultó cierto, era así más bien estar imaginando que se iban a enfermar. Ese era el 12%, fíjate. Y el otro 10% se preocupaban por cosas realmente triviales, cosas sin importancia, que luego esos son muy comunes, ¿no? En general, este estudio reveló, fíjate, yo cuando vi esta cifra me impactó porque
reveló que el 92% de todo lo que nos preocupa más nunca sucedió. ¿Era relevante o no valía la pena preocuparse por eso? Estas tres cosas fueron las principales. El 92% ocupaba nuestra mente por esas tres cosas. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Esto qué hace? Te genera ese estrés en el que vivimos constantemente, esa ansiedad, ese resentimiento, enojo, frustración. Es decir, te quita tu paz mental, tu paz interior. Y aquí entra en escena, como le llamo yo, o quien es el principal actor en esta película, es nuestro diálogo interno. En otra cápsula anterior lo vimos, donde tocamos el tema del diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Es esa conversación silenciosa que tienes contigo mismo la mayor parte del día. Son esos pensamientos que dirigen prácticamente nuestra vida y casi siempre en piloto automático. Es decir, en la misma dirección como lo hace siempre o como lo han hecho siempre. Es esa voz interna que tenemos y que muchos de esos pensamientos te lastiman y te hacen daño. ¿Qué son los pensamientos estos? Son los repetitivos, los pensamientos repetitivos, esos que nos están haciendo daño, esos pensamientos de carencia, esos pensamientos que nos pueden generar depresión, como el no tengo esto o me falta esto, no sé, no puedo, me hizo daño, esta persona me lastimó, esta persona me hizo daño, me ofendió, en fin, así como estos hay muchos. Esos pensamientos entonces repetitivos que traemos ahí en nuestra mente en el día a día. Y no sé si lo comentamos o déjame te comento, el diálogo interno es, según estudios, está estimado que hablamos de 10 a 14 horas diarias promedio con nosotros mismos. Esa es la conversación que tenemos promedio al día. Y la otra cifra que también habíamos visto es la cantidad de pensamientos que tenemos en un día, que van de 40 a 60,000 pensamientos en un día. Entonces, imagínate estar con todos esos pensamientos, 10 a 14 horas diarias, es lo que te genera. Y luego, desafortunadamente, el 80% de estos pensamientos que tienes hoy son repeticiones o son las mismas repeticiones de los que tuviste ayer, antier, anteayer, la semana pasada y el mes pasado, y te vas para atrás, te vas más para atrás, aún más para atrás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Le seguimos dando vuelta a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y aquí hay una analogía que me gusta mucho hacer en este tema que dice que si estás en un hoyo y quieres tú salir de ese hoyo, deja de cavar. Es decir, no sigas escarbando. Escarbando, ¿por qué? Porque te vas a hundir más o te vas hundiendo más. Y aquí con tus pensamientos es lo mismo, esta es la metáfora, ¿no? Si cada momento estás pensando y repitiendo lo mismo todos los días y dándole vueltas, que te falta algo o que no puedes o que me hizo esto y el otro, lo único que estás haciendo es cavando más profundo el hoyo. Entonces aquí es esa metáfora, si estás en un hoyo, ya detectaste que estás en un hoyo, ya no sigas escarbando, ¿ok? Y esa regla muy simple es esta, ¿verdad? Si quieres salir, deja de cavar. Hay que dejar de cavar y enfocarnos para arriba, en cómo salir. Es como cuando te duele la cabeza, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te duele la cabeza? Generalmente lo que hacemos es, nos tomamos una aspirina. Y si al día siguiente nos vuelve a doler la cabeza, pues lo que hacemos es que nos volvemos a tomar otra aspirina. Y así le hacemos
sucesivamente. ¿Y qué pasa aquí? Estamos atacando el síntoma, no estamos atacando la causa. El síntoma es la aspirina que te estás, el dolor de cabeza que tienes, perdón, y lo estás combatiendo con aspirina. Sin embargo, la causa es acá, o sea, la causa, ¿cuál es la causa por la que te esté doliendo la cabeza tan seguido? Esta es la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, la causa en este caso, ¿cuál es? De que tengas esa ansiedad, ese estrés permanente, ese enojo, eso, hay que ir a la causa. Ah, pues la causa pueden ser algunas de las cosas que estamos viendo aquí, ¿no? Ese temor, ese miedo, eso que me estoy imaginando todo el día, esos pensamientos repetitivos, esa realmente es la causa y esa es la que hay que atacar. Y generalmente nos enfocamos en el síntoma, es decir, generalmente nos tomamos la aspirina. Y hay que enfocarnos en por qué estoy teniendo estos pensamientos repetitivos, qué me hace estar con estos pensamientos en el día a día que me están causando este daño en mi paz interior. ¿Ok? Otra situación muy común que nos roba esa paz y esa tranquilidad eh, es o son las personas en las que convivimos más. Esas personas que siempre están en ese constante estado emocional de crisis. Siempre tienen un problema o una situación. ¿Y qué pasa aquí? Requieren de mucho tiempo tuyo para que los ayudes. Están llame y llame por teléfono, a horas en la noche, o cuando tú estás ocupado. ¿Y qué pasa? Esperan que cada vez que algo les sucede, que según ellos es de vital importancia o de vida o muerte, por decirlo de alguna forma, te están llamando y te están llamando para contarte todo lo que les pasó. Y resulta que la mayoría de las veces son como los del estudio que les comenté ahorita, te comenté ahorita, ¿no? Es decir, generalmente son cosas irrelevantes o son cosas sin verdadera importancia y ellos la maximizan y entran en ese estado de crisis, ¿no? Y esperan, ¿qué esperan? Que tú llegues corriendo a rescatarlos. Entonces aquí, si tú permites que te pasen todos sus problemas estas personas, que generalmente son las gentes cercanas, porque son las que tienen la confianza contigo como para eso, familiares o amigos cercanos, si tú permites que te pasen todos sus problemas, eh, este, los que ellos tienen, que bueno, la mayoría no son problemas realmente, lo que pasa es que ellos los generan con esa mentalidad de crisis. Y está bien que si sientes cariño por ellos o si son tus amigos o los amas, los quieres porque son de la familia, claro que está bien que los escuches y que los ayudes. Siempre hay que ayudar a los demás, eso es claro. Aquí el problema, ¿cuál es? Eh, eh, que viene pasando algo así como que te conviertes en el depósito de basura de ellos, ¿no? Y solo vienen a echarte toda esa basura mental que ellos traen y que aparte tú ves que no intentan nada para solucionarlo, para salir adelante y siguen en lo mismo. No sé si te pasa o te ha pasado esto o te identificas con esto. ¿Y qué sucede aquí? Que finalmente vas a terminar igual que ellos, ¿no? En esos momentos de crisis o siendo infeliz, ¿no? Y déjame decirte que, pues bueno, tú no puedes ser el responsable de la felicidad de los demás. Me refiero a que ser feliz o estar tranquilo, o más bien ser feliz es una elección personal. Tú eliges si eres feliz o no eres feliz. Y eso lo haces en el día a día. Claro, si no sabes cómo, es buscar la ayuda necesaria para lograrlo, pero finalmente tienes que tomar acción o tienen que tomar acción para lograr esto, ¿no? Y aquí hay una frase que me gusta que dice que finalmente nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las que más convivimos, ¿no? Entonces, si tú, ese círculo de amigos o familiares cercanos con el que tanto convives,
te están generando este tipo de situaciones, pues finalmente acabamos como ellos, ¿no? Nos acabamos igual en ese estado emocional de crisis, siempre quejándonos, siempre con temor y pues nos venimos convirtiendo en eso, ¿no? Entonces, cuando cargamos con todos estos ladrones de nuestra paz mental que te he estado platicando, lo que sucede es que aquí vamos por la vida cargando demasiado equipaje, vamos cargando mucho equipaje y déjame decirte que la gran mayoría de ese equipaje, esas maletas, no son de nosotros. O sea, son las maletas o las valijas o bultos de todas estas personas que hemos comentado. Son las, son las maletas de nuestros papás, son el equipaje de nuestros familiares o amigos o las personas cercanas que de alguna forma nos hicieron daño, no intencional, o sentimos que nos hicieron daño de alguna forma y estamos cargando esas maletas. Ese resentimiento, por ejemplo, esto es muy importante, fíjate, ese resentimiento hacia papá o mamá por la forma en la que nos decían las cosas cuando éramos niños o jóvenes, o que fueron muy duros con nosotros. Y eso que pasa nos causa mucho daño, nos causó mucho daño y nos causa mucho daño hasta la fecha. Y no es que lo hicieran a propósito, la mayoría de ellos, ¿no? Algunos era por ignorancia, que no sabían, pues ellos repetían la forma en la que los educaron a ellos. Sin embargo, bueno, pues finalmente el daño ahí está, ¿no? Y es un daño tal vez no intencional, pero finalmente ahí andas cargando o andamos cargando con ese equipaje y con esas cosas, ¿no? Porque esas grabaciones las seguimos teniendo. Algunas a nivel consciente, pero la gran mayoría son a nivel inconsciente. También los hermanos, por ejemplo, o hermanas que nos maltrataban, sobre todo si eras de los más chicos, o peleaban con nosotros, y a veces nos hacían o decían cosas que ahí se quedaron también grabadas en nuestra mente. O esos amigos que nos hacían sentir mal por lo que nos decían y a veces tal vez nos humillaban frente a los demás en la escuela o en las reuniones con amigos, etcétera, ¿no? Y aquí déjame decirte una metáfora para darte este concepto. Imagina que tienes en tu vaso que tienes en tu mano un vaso de agua. Vamos a suponer que tienes un vaso de agua, lo tomas con tu mano y tienes el brazo estirado y estás cargando ese vaso. ¿Cuánto pesa el vaso? Realmente el vaso pesa, no sé, 200 gramos, más o menos. Vamos a poner 200 gramos. Realmente no pesa, lo tienes tú cargado con tu mano estirada. Pero si lo sostienes o lo cargas durante 2 horas, ¿cuánto pesa el vaso? O lo cargas durante un día, o 6, 7 horas, ¿cuánto pesa? Vas a sentir mucho dolor, obviamente, con todo ese tiempo, tu brazo se te va a dormir, vas a sentir un dolor insoportable. Y si lo cargaras por meses o por años, lo cual obviamente es imposible, pero es para que entiendas la metáfora. Y esto mismo, ¿qué pasa? Esto mismo sucede con nuestros recuerdos, con nuestros pensamientos, esos pensamientos de resentimiento, de odio, de enojo. Los andamos cargando por años y por años y por años, así como el vaso de agua, ¿no? Los llevamos cargando tanto tiempo que nos causan mucho dolor y ese dolor es permanente, a nivel consciente e inconsciente. ¿Ok? Entonces, aquí lo que debemos aprender que es a soltar. Necesitas aprender a soltar
¿A qué me refiero con soltar? Debes aprender a soltar todo ese equipaje que vienes cargando, que no es tuyo realmente, y cargar únicamente lo que tú desees o decidas cargar, es decir, cargar solo las maletas o el equipaje que te sean útiles, que te sirvan para el viaje que vas a emprender a partir de hoy que estás aprendiendo esto. Y en este momento, ¿qué sucede cuando empiezas a hacer esto? Cuando empiezas a soltar, ¿qué va a suceder? Vas a comenzar a sentir cómo te vas quitando un enorme, ahora sí hago la expresión, un enorme peso que vienes cargando innecesariamente en tu vida. Casi en su mayoría de manera inconsciente, te repito, y que está afectándote muy, muy fuerte. ¿En qué? En tu salud principalmente, porque todo esto se resiente en la salud y obviamente además en tus relaciones y en tu vida en general, ¿ok? Lo que seguramente ahora te estás preguntando es, ¿cómo hago y cómo le hago para liberarme de todo este equipaje o de esta carga emocional que traigo y que me roba mi paz interior? Aquí lo vamos a ver enseguida cómo lo haces. La técnica o herramienta, por llamarla, o la forma, por llamarla de alguna forma, vaya la redundancia, que más nos va a ayudar a esto, a quitarlo, es el perdón. El antídoto más poderoso para liberarnos de esto, de esta carga que traemos, es el perdón. El perdón es un antídoto poderosísimo. Debemos perdonar. Perdonar a todas esas personas que sentimos que nos hicieron daño de una u otra forma, consciente o inconscientemente, o a propósito o no a propósito, ¿verdad? Y al decir perdonar, me refiero a hacerlo solo, no hacerlo, perdón, solo de palabra, o como decimos, de los dientes para afuera, ¿no? Ah, ya lo perdoné ya. No, eso no funciona, eso no funciona. Lo que debemos hacer, debe hacer es perdonar de corazón. Realmente debes sentir ese perdón en tu corazón e integrarlo en todo tu cuerpo para que realmente funcione. Tiene que ser un perdón sincero de corazón para que eso funcione. Aquí quisiera dejarte, para terminar con esto, el perdón, una frase de Mark Twain sobre el perdón que dice que el perdón es como la fragancia que la violeta deja en el talón de quien la ha pisado. Eso es el perdón, perdonar de corazón, perdonar sinceramente para ir liberándonos de ese equipaje que es tan pesado, que es el resentimiento y el tener ese odio. No, tal vez no llegue a odio, pero el resentimiento es lo más fuerte, ese resentimiento que ahí venimos cargando. Muy bien. Entonces, con este antídoto te vas a eliminar la gran mayoría de las maletas de equipaje. Este generalmente es lo más fuerte que venimos cargando, ese resentimiento hacia las personas que ya comentamos, ¿ok? Una segunda técnica para tener paz interior es empezar a practicar la meditación. Te recomiendo que empieces a practicar la meditación. No sé, pero generalmente poca gente lo hace. Va subiendo, pero poca gente lo hace. ¿Y qué es la meditación? Es una manera muy simple y muy rápida para reducir ese estrés, lograr esa paz interior, esa calma, y pasar unos minutos meditando al día te restaura realmente tu calma y tu paz interior. Eh, eh, la meditación produce un estado de tranquilidad, de relajamiento muy profundo y eso te tranquiliza mucho tu mente. Durante la meditación, ¿qué pasa? Concentras tu atención, hay unas meditaciones guiadas, concentras tu atención y eliminas ese exceso de sobrepensar que tenemos y de estar repitiendo los pensamientos. Cualquier persona puede meditar, obviamente, solo es tomar la decisión de hacerlo y realmente es simple. Al principio, como todo, bueno,
hay que ir aprendiendo un poquito las técnicas. Sin embargo, es muy sencillo, lo puedes hacer 10 minutos por la mañana, comenzar tal vez con 5 o 10 minutos y por la noche es lo ideal, hacerlo 2 veces al día. Y la meditación que hace te ubica en el presente. Cuando tú estás meditando, concentrado, te ubica en el aquí y en el ahora. En la próxima semana te voy a compartir una meditación guiada para ayudarte con esto. Realmente es muy significativo lo que hace la práctica de la meditación. Es como todo, ¿verdad? Empiezas con un poco y luego le vas subiendo y te garantizo que cuando ya lo haces por un tiempo, ni cuenta te vas a dar y ya vas a estarlo haciendo por 20, 25 minutos. Yo llevo años ya practicándolo y realmente a mí sí me ha ayudado muchísimo con este tema de estar en paz, de estar con paz interior. Entonces recomiendo que empieces a hacer esta práctica, realmente te va a ayudar muchísimo. Y otra técnica, la última técnica que veríamos hoy sería para esto de la paz interior, sería empieza a hacer una dieta mental. Esto lo toqué en otra cápsula, así no tan profundo, pero ¿qué es iniciar una dieta mental? Hay que llevar una dieta mental permanente. Y aquí son temas así muy concretos de qué estás alimentando tu mente todos los días. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué ves en el internet, en las redes sociales? ¿Qué escuchas de música? ¿Qué ves en la televisión? Es decir, ¿con qué alimentas tu mente todos los días? Así como el cuerpo lo alimentamos sanamente, hay que alimentar nuestra mente sanamente, ¿verdad? Entonces, eso es la dieta mental realmente, ponerte a dieta de ver cosas violentas, de ver noticias todo el día, esos talk shows que ahora hay muchos, ¿no? Como los reality shows que le llaman, ¿no? Todos estos programas que dan en la televisión y que realmente pues no te aportan nada para ayudar a esta tranquilidad, ¿verdad? O a esta paz que estamos buscando. Y por otro lado, este ejercicio también se trata de estar atento a tus pensamientos. O sea, estar atento cuando estamos pensando y repitiendo, estar muy atentos para modificarlo, ¿no? Entonces sería esto, el reto mental sería, el reto realmente es 8 días, practicarlo, empezar y decir, bueno, voy a empezar 8 días. Y las reglas del juego, ¿cuáles son? Número 1, durante los próximos 8 días consecutivos, tienes que estar atento o negarte a tolerar cualquier clase de pensamiento, sentimiento negativo o repetitivo que tengas. Cualquier cosa que veas tú negativo, hay que detenértelo luego y recapitular otra vez. Es decir, la regla número 2 es que cuando te descubras empezando a enfocar tu atención sobre algo negativo y estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, tienes que utilizar luego esta técnica de estar reflexivo. Y cuando veas que es muy repetitivo es volver a empezar otra vez. Es decir, si ya llevas 3 días y viste que no has parado y no has parado así, te regresas y empiezas día 1 otra vez. ¿Ok? Y luego la regla 3 dice que te retrocedes, perdón, aquí te retrocedes. Y esto, retrocedes y empiezas otra vez. Y esto se oye muy fácil, ¿eh? Realmente tienes que iniciar este compromiso de 8 días hasta que estés seguro de que te vas a comprometer a hacerlo. Yo realmente cuando la inicié, y digo, yo la sigo practicando, este es un tema permanente, ¿verdad? Realmente te vas entrenando y lo vas practicando permanentemente. Sin embargo, vas reduciendo mucho en mucho esto y te ayuda muchísimo. Entonces, la tercera sería esa, iniciar una dieta mental para, para ayudarnos con esto. Y bueno, amiga, amigo, espero que con estos que vimos el día de hoy, estos
consejos o estos tips que vimos el día de hoy te ayuden en mucho a que tengas una mejor calidad de vida y que logres realmente esa paz y esa tranquilidad interior que tanto estás buscando. Deseo que con esto te ayude mucho. Estoy seguro que si lo practicas, estoy seguro que te va a servir muchísimo para lograr encontrar esa paz interior que tanto buscas y que obviamente va a ayudarte a ti y a todos tus seres queridos. Y también decirte, como siempre, que si ves a alguien o conoces a alguien de tus amistades o tus familiares o alguien cercano o no cercano, que simplemente veas tú que le puede ayudar esto, compártelo para que también podamos ayudar a más gente con esto. Y bueno, finalmente, darte las gracias y decirte que te suscribas al canal y le pongas suscribirse o seguir y dale clic en la campanita también para que te sigan llegando estos videos que estoy subiendo semanalmente. Muchísimas gracias. Deseo que tengas muchas bendiciones en tu vida. Bye bye.